Muy buenas tardes a todos. Estamos hoy convocados por los 10 años de la Primavera Árabe en el marco, en el contexto del Observatorio de Medio Oriente, a cargo del profesor Emilio Rufail. Hoy me parece que es importantísimo señalar que este es un esfuerzo que ha seguido su rumbo y que está tomando vida propia y que está teniendo interesantes repercusiones no solamente hacia adentro de nuestras carreras, que se nutren de este conocimiento que les aseguro que no todo el mundo puede hablar con la solvencia con la que el profesor Rufail habla y contesta las preguntas sobre una cuestión tan compleja y tan difícil como es esta cuestión de Medio Oriente. Creo que lo que estás haciendo, Emilio, de formar y de ser tan generoso en incorporar nuevos profesores y nuevos licenciados a tu equipo del observatorio, es algo extraordinario y que tiene todo mi apoyo, todo mi apoyo y toda mi valoración. Así que yo quería felicitarte en público porque creo que es algo que te lo mereces, lo mismo que Hugo, que es un aporte valiosísimo en el lugar a donde esté y siempre con la predisposición que tiene y con las ganas de hacer cosas y de trabajar por las carreras. El compromiso de Hugo realmente es también algo que hay que destacar hoy. Yo al menos decidí destacar, no te pongas colorado, Hugo. Bueno, y acá estamos para escucharlos. Por supuesto, te cedo la palabra, Emilio. El observatorio somos todos, pero es tuyo de alguna manera en el sentido del espacio que vos mismo has creado, que has hecho a todos nosotros. Y bueno, adelante, empecemos con la jornada. Bueno, muchas gracias, Susana. Le doy primero la palabra a Hugo, que nos iba a presentar, y comenzamos. Gracias, Hugo. Gracias, Emilio. Bueno, sí. Hola a todos, bienvenidos. Yo soy el licenciado Hugo Salis. Y bueno, le doy la bienvenida a este nuevo encuentro, retomando las palabras que decía la directora de la carrera. En esta ocasión vamos a presentar lo que es los 10 años de la Primavera Árabe, y balance y perspectiva 2010-2020. En primer lugar, el director del observatorio, el magíster Emilio Rufail, nos va a hablar sobre los antecedentes y el desarrollo de la Primavera Árabe. Y luego, por mi parte, expondré brevemente el caso tunecino, centrándome en 3 ejes de análisis. A continuación, la licenciada Lubomira Kutna nos va a hablar del rol de la juventud en la Primavera Árabe también. Y a su final, Irina Belusi expondrá sobre las mujeres sirias y los desafíos que enfrentan en el post de la Primavera Árabe. Y para finalizar las exposiciones, el licenciado Martín Moretti hablará sobre las revueltas árabes, pero en los países del Golfo. Como cierre, bueno, esbozaremos algunas reflexiones y abriremos un espacio de preguntas y comentarios. Cada tema va a durar aproximadamente 15 minutos, así que, bueno, ahora sí le cedo la palabra al director del observatorio, el licenciado, el magíster Emilio Rufail. Gracias, Hugo. Quería agradecer a Susana por su generosidad, por apoyarnos en este emprendimiento del observatorio, y también quería agradecerle a los demás miembros del observatorio que todos los días aportan con nuevas publicaciones. Estamos haciendo infografías de la organización de este evento. Nos pareció muy importante aprovechar esta oportunidad de que ahora el 17 de diciembre
se van a cumplir exactamente 10 años digamos, de las primaveras árabes. Y bueno, nos pareció que era pertinente hacer esta charla y hacer un repaso, como el nombre lo indica de la charla, balance y perspectiva de las primaveras árabes. Lo primero que quiero decir es que cuando la primavera árabe comenzó por allá por el 2010, a mí se me pidió escribir un artículo sobre el tema, y por haber estudiado durante muchos años toda la zona del Medio Oriente y conocer su realidad, me pareció que el ponerle la primavera árabe estaba como condicionando el fenómeno que se iba a empezar a desarrollar. Y se me ocurrió bautizarla con otro nombre, darle un nombre que se denomina procesos de cambio en el mundo árabe. ¿Por qué? Porque la primavera árabe fue un mote que se puso en Occidente, porque como las primaveras árabes fueron revueltas pidiendo mayores libertades políticas, en Occidente se interpretó que eso iba a llevar a un cambio, y ese cambio entendido como que en la región del Medio Oriente se iban a instaurar democracias. Pero por haber, como dije antes, estudiado durante muchos años la región y conocer un poco la idiosincrasia en todo sentido, política, social, cultural y religiosa, me pareció que se trataba como de una cuestión demasiado optimista, pero no por criticar el optimismo, sino porque, digamos, uno sabe que los procesos, sobre todo los procesos políticos, tienen un final abierto. Entonces, y en este caso era un proceso de cambio. Lo que pasa es que el cambio no sabíamos realmente en qué sentido iba a prosperar, y por eso era como una cuestión neutra, decir cambio a seca y no ponerle un calificativo positivo. Otra cosa que me gustaría remarcar es que en el año 2009, en un país de Medio Oriente que no es justamente un país árabe, en Irán, es a donde supuestamente se inició este proceso. ¿Por qué decimos que se inició en Irán? Porque en la región del Medio Oriente, generalmente por los sistemas de control político y social, la calle no estaba acostumbrada a hacer manifestaciones en contra de sus gobiernos, porque sabían que a seguido iban a suceder represiones muy fuertes y que podrían ocasionar no solamente el encarcelamiento, sino inclusive hasta la desaparición de las personas que se manifestaran en cambio de los gobiernos. Entonces, en Irán, en el 2009, en el marco de unas elecciones que hubo por un presidente de Irán de la época que aspiraba a un segundo mandato, Ahmadinejad, que es muy conocido digamos, porque hacía muchas manifestaciones de tipo antisemita contra el Estado de Israel, y porque también se lo considera uno de los mayores impulsores del programa nuclear de Irán. Cuando se presentan las elecciones, se presenta un segundo candidato, y ese candidato y la gente reclaman porque las elecciones habían sido manipuladas, y se animaron a salir a la calle. Algo inédito, porque nunca nadie había hecho una manifestación en contra de la revolución islámica de Irán. Y además se llamó el Movimiento Verde el que hizo esas manifestaciones. E hicieron algo que se conoció como la revolución de Twitter. ¿Por qué ponemos así en este asunto? Porque justamente gracias a la difusión que tuvo en el Twitter, esto tuvo repercusiones en el resto de
del Medio Oriente y en África del Norte. Entonces se considera que este evento fue el que en cierta manera permitió que aproximadamente un año después, en un contexto que ahora voy a pasar a describir, en otros países del Medio Oriente y de África del Norte, comenzara esto que denominamos la primavera árabe. Entonces, como habíamos dicho antes, el 17 de diciembre del 2010, un vendedor ambulante en Túnez se quemó a lo bonzo, criticando porque no lo dejaban vender, y rápidamente ese evento generó unas protestas que no habían tenido, digamos, precedente, al igual que las que habían sucedido antes en Irán. ¿Qué sucede? Que este muchacho se llamaba Mohamed Abu Sisi, se quemó así a sí mismo en protesta porque la situación económica imperante en todo el mundo árabe era bastante acuciante, porque en los años 2008, 2009 y 2010 hubo en toda la región un aumento considerable en los precios de los alimentos. Y eso estuvo acompañado con, digamos, con que había mucho desempleo y se iba acrecentando la pobreza. Entonces, cuando este muchacho, como ustedes tienen acá puesto en la diapositiva, se quemó a Alonso, generó una empatía en el resto de la sociedad tunecina, y la sociedad tunecina salió a protestar. Y como las autoridades tunecinas no reaccionaron con mucha rapidez, esta gente que protestaba en un principio por razones de tipo más bien económicas, empezó a extender sus reclamos a cuestiones de índole política, o sea, a pedir mayores de libertades, que cesaran violaciones a los derechos humanos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué sucede? Que esas manifestaciones en Túnez lograron que el presidente Túnez se cayera. Y esto va a tener eco en países como Egipto, como Siria, con distintos desarrollos. Y esas razones, digamos, a las razones económicas, como los líderes de estos países no estaban, digamos, no estaban acostumbrados a que sus sociedades protestaran en la calle, no reaccionaron demasiado rápido. Además, les recuerdo que en el mundo árabe, algo que todavía sigue vigente, hay un fuerte personalismo. Entonces los presidentes, los primeros ministros entablan una relación con la sociedad media de tipo paternalista, pero que no tiene mucho significado político. O sea, digamos, ¿por qué la gente de los reclamos económicos pasó a los reclamos políticos? Porque en el Medio Oriente había en todo el medio árabe, el mundo árabe, si ustedes quieren, había una serie de razones, de clases o factores comunes, que eran gobiernos que duraban inclusive décadas, bueno, los que eran repúblicas fingían una cierta democracia, pero que era solamente una cuestión fingida, porque los presidentes eran elegidos por más del 90% de los votos, y eso
difícilmente ocurra si hay un sistema político más abierto. Había mucha corrupción, mucho desempleo, mucha pobreza, y digamos la gente tenía como unas frustraciones que habían sido transmitidas de generación en generación. Entonces sintieron que si a todos esos problemas que tenían le sumaban que ahora por problemas económicos ni siquiera se iban a poder alimentar bien, eso fue lo que encendió, digamos, esta cuestión de la llamada primavera árabe. En ese contexto hay que resaltar, después Lubomira y Lina van a ahondar en el tema, el rol de las mujeres y los jóvenes, que son considerados, digamos, los grupos de personas que se pusieron al hombro las protestas, y lamentablemente son quizás dentro de este proceso de la primavera árabe los que, salvo en el caso tunecino, los menos favorecidos. Luego, digamos, toda esta situación, digamos, como es un proceso, no es que se agotó en esos primeros años en que hoy, digamos, conmemoramos los 10 años del proceso, sino que ha seguido su curso. Y digamos, una de las cuestiones también que me olvidé de decir era que los gobiernos seculares, o sea, de las llamadas repúblicas árabes, prácticamente se comportaban como unas monarquías, porque cuando los líderes, sea el presidente Ben Ali de Túnez, sea el presidente Mubarak de Egipto, llegaban a cierta edad, los que los iban a suceder eran sus propios hijos. Y por otro lado también, digamos, hubo una impugnación del origen de las monarquías en el marco de este proceso, porque la gente también se preguntaba de dónde habían surgido las casas reales que gobiernan a los países árabes que tienen monarquías como sistema de gobierno. También es interesante remarcar, para ir... Emilio, ¿sí? Una cosa, ¿sí? Por favor, ¿pueden mutear los micrófonos? Porque hay una música que está interrumpiendo lo que está diciendo el profesor, por favor. Gracias. Gracias. Decía que otra cosa que es interesante de remarcar era que este proceso siguió su curso, y digamos, no todos los países en los cuales la primavera árabe digamos surgió tuvieron el mismo fin. Lo voy a decir así muy rápidamente. Solamente en Túnez prosperó la democracia. En el caso de Egipto, la democracia se revirtió en cierta manera, porque los que ganaron las elecciones era un grupo islamista que se valió del sistema de las elecciones para legitimar su acceso al poder, y luego, una vez en el poder, quiso cambiar la naturaleza del sistema y pasarlo a un sistema islamista. Entonces fue víctima de un golpe de Estado, y en la actualidad Egipto está más o menos en la misma situación en la cual, digamos, inició la primavera árabe. Y en el caso de Siria, las protestas terminaron en una guerra civil.
Por otra parte, y voy a ir redondeando porque más o menos estoy en el tiempo, que algunos analistas habían considerado, o mejor dicho en presente, consideran que ha habido como una segunda ola de primavera árabe en países diferentes a los que estamos acostumbrados a hablar, como mencioné recién, Egipto, Túnez, Siria y Yemen, que fueron el caso de Argelia, que el año pasado logró que su presidente Bouteflika, que estaba enfermo y que hacía ya también muchísimo tiempo estaba gobernando, tuvo que entregar el poder y hubo un principio de cambio político. Sudán también, que se liberó del presidente al-Bashir, que inclusive tiene cuentas pendientes con el Tribunal Internacional de Justicia por violaciones a los derechos humanos. Quizá ustedes recuerdan el caso del campo de refugiados de Darfur, donde murió muchísima gente. El Líbano, que la gente salió a la calle en 2019, al igual que en Irak, pidiendo cambios políticos. Y lo que quiero decir es que esta segunda ola no se terminó de profundizar por la cuestión de que apareció la cuestión del... Perdón, Emilio, me parece que se te apagó el micrófono. Un minutito que estamos teniendo un inconveniente. Sí, ahí está. ¿Me decía hasta dónde se escuchó, Hugo? Cuando estabas hablando de que esto se detuvo por el tema del coronavirus. Ah, bueno, estamos bien entonces. Hay otra cuestión que también ya estoy terminando, que hay que remarcar que todo este proceso de cambio no hubiera sido posible si no fuera que estamos en una era en la cual hay una revolución de las tecnologías de la información que facilitaron, digamos, la organización de las personas que salían a protestar. Pero también tiene su lado negativo, porque los gobiernos de los países árabes también han encontrado la manera de bloquear, una vez que vieron que la gente los utilizaba para organizarse, trataron de reducir su impacto, pero es casi como querer tapar el sol con los dedos, ¿no? Para hacer un balance de todo esto, yo lo dividí en las cuestiones positivas y negativas que este proceso de cambio ha generado. A mí me pareció que lo más importante del proceso de cambio, por un lado, es el ejemplo de Túnez, porque si basta que un solo país árabe haya podido establecer un sistema, entre comillas, democrático, y después Hugo va a explicar sus características, es como un espejo en el que el resto de los países se pueden reflejar. Y que a pesar de que en el resto de los países árabes han sucedido, digamos, como lo que expliqué en Egipto y la guerra civil en Túnez, en Siria, quiero decir, y en Libia también, lo más importante que yo creo, además del caso tunecino, es que este proceso de cambio, y sobre todo, como había dicho antes, sobre todo en los jóvenes y en las mujeres, que son gran parte de la sociedad de las sociedades árabes, digamos, en las conciencias de estas personas se sembró la semilla de la necesidad del cambio. Entonces, ahora es tiempo de que, digamos, se acomoden algunas circunstancias para que ese cambio surja. Por supuesto que entiendo que hay muchas fuerzas en los países árabes que intentan ir en el sentido contrario, y eso lo puse en el lado negativo, porque, por ejemplo, esas fuerzas
que se opusieron a estas mayores libertades y a todos estos logros que querían las personas que salieron a manifestar, terminaron en conflictos armados como Siria, como Líbano y como Yemen, en los cuales han muerto muchas personas, muchas otras han emigrado y han destruido el tejido social de esos países y han destruido prácticamente todas esas infraestructuras. Encima han tenido que soportar con esas cuestiones algo tan difícil como la pandemia. Países como los nuestros, que no tienen estos problemas de conflicto, tienen problemas para enfrentar la pandemia, se imaginan este tipo de lugares. Y el caso de Egipto, en el cual yo le puse el nombre de gatopardismo, porque que cambie para que nada cambie, porque como digamos la democracia fue utilizada para cambiar el sistema político hacia un sistema que digamos que no comprendía la multiplicidad de voces que había en el seno de la sociedad de Egipto, no llegó a buen término, y en la actualidad la sociedad de Egipto volvió al punto de partida. Y cierro con la cuestión de que todas estas ansias de democracia, en el marco, digamos, de estas cuestiones negativas, le abrieron la puerta a los grupos islámicos radicalizados y lamentablemente permitieron que surgieran fenómenos como el Estado Islámico, que han producido tanto daño en países de Medio Oriente, principalmente en Irak y en Siria, pero que proyectan, digamos, sus acciones no solamente al Medio Oriente, sino, ustedes habrán visto las noticias de ayer, del atentado en Viena, era un simpatizante del Estado Islámico. Por último, cierro que lamentablemente esta parte negativa de las primaveras árabes también generó algo que se ha convertido en quizás el mayor problema de seguridad que tiene hoy la comunidad internacional, que son los combatientes terroristas extranjeros, que son todas aquellas personas que fueron a enlistarse en las filas del Estado Islámico, y una vez que el Estado Islámico fue derrotado, quisieron volver a sus países, pero ya no son personas inocentes que fueron por una cuestión romántica, sino que ahora son personas entrenadas, ideologizadas, y que pueden replicar todo lo que conocieron en el campo de batalla en sus países de origen, y pueden difundir la violencia como medio político, que es lo que nadie en el mundo quiere que suceda. Bueno, le paso la palabra a Hugo, y cualquier consulta la hacemos al finalizar. Gracias. Fantástico, Emilio. Por mi parte, digamos, yo voy a hablar un poquito sobre el caso tunecino. Como bien dijo el director del observatorio recién, bueno, es donde todo comenzó, digamos, el 17 de diciembre de 2010, cuando este joven Mohamed Bouazizi, bueno, la policía le destruye, digamos, su puesto de venta callejera, que era su único sustento. Esto le provoca, digamos, un hastío, digamos, un cansancio que lo lleva a tomar esa decisión de quemarse al bonzo, como bien decía el profesor hace un minuto, a modo de protesta, ¿no? Digamos, de este estado policía que había implantado en realidad Ben Ali, y era completamente abusivo, digamos, y represor. Si bien él muere unas semanas después, su sacrificio fue como la gota, digamos, que rebalsó el vaso, y se desató una serie de protestas, ¿sí? Como para hacer un recuento mínimo, que llegaron desde el interior del país hacia la capital, ¿no?
Y luego de varios días, digamos, de enfrentamientos, mucha represión, muerte, digamos, y muchas protestas, el presidente, bueno, como dijo el profesor, Ben Ali se escapa a Arabia Saudita. Y el presidente que estaba desde el 87, ya tenía varios años en el poder, se escapa a Arabia Saudita y provoca en el país un proceso que continúa hasta hoy, que es un proceso de democratización, ¿sí? De cambio del sistema político. Así que digamos que en 2011, en octubre, se dan las primeras elecciones libres en Túnez, en elecciones parlamentarias, y bueno, entre 2011 y el 2014 se da una serie de movimientos políticos que daría para una charla solamente solo de 2 años, pero brevemente es un montón de idas y venidas del partido más importante, digamos, en Asda, digamos, que es el caso político de los hermanos musulmanes en Túnez, un poco, bueno, en un renunciamiento a la violencia, o no, bueno, están ahí siempre viniendo, y los partidos laicos, digamos, en una necesidad de lograr una constitución, ¿sí? Obviamente, en Asda quería una constitución más ligada a la Sharia, y los partidos laicos, obviamente que no. Y bueno, lograron una constitución mixta que sirve, digamos, es práctica para los tunecinos y para este proceso que yo les digo que comenzó el día que Ben Ali se escapa a Arabia Saudita. Pero, en ese sentido, bueno, como dijo Emilio hace un ratito, bueno, este caso, se podría decir el caso de éxito de Túnez, porque logra este cambio de régimen, pero Túnez tenía otros desafíos por delante, digamos, en términos políticos, económicos y sociales, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros, digamos, en el observatorio nos estuvimos preguntando, digamos, mientras estábamos preparando esto y ya sabiendo que venían los 10 años de la primavera árabe, si la democracia realmente hizo de Túnez un país políticamente sólido, y a su vez si esos desafíos que decíamos antes, sociales y económicos, fueron resueltos por la democracia o la política en el país, ¿sí? Eso obviamente hay que remarcar que es valioso. Esto le dio el lugar, como decía Emilio recién, el lugar del ejemplo de la región de la primavera árabe, porque pudo cambiar de régimen, a diferencia quizás de sus vecinos, más allá, como les decía recién, de las presiones del partido Ennahda, por los hermanos musulmanes, y los partidos secularistas que, bueno, también tienen muchos inconvenientes para poder aunar ideas o acentuar, digamos, una idea en conjunto. Más aún, digamos, hace poco no, pero en el 2019 falleció Essebsi, que era presidente en ese momento, que era un hombre de mucho diálogo, había participado en las revueltas, bueno, había tenido mucho protagonismo, y él, junto con Ablucci, que es, digamos, el referente del partido de Ennahda, habían logrado unos pequeños acuerdos para la convivencia política, por decirlo de una manera. Por eso también, les decía que entre el 2011 y el 2014 habían sido años muy importantes para Túnez. Bueno, pero hoy Túnez tiene un presidente que es outsider, digamos, con todo lo que eso representa, ¿no? Y esto también se puede interpretar de varias maneras y en todo caso también en otro momento escribiremos sobre eso y quizás tengamos que armar una charla puntualmente de Túnez por todos los cambios políticos que está llevando adelante, pero brevemente se puede pensar como un cansancio, digamos, o un cambio de la sociedad hacia pensamientos, digamos, alejarse de pensamientos radicales o pensamientos rígidos, por decir una manera, y un outsider termina siendo presidente del país. Más allá de eso, el país ha podido lograr, digamos, la clase política ha podido lograr instrumentar, digamos, elecciones libres desde 2011, y el sistema de alternancia, digamos, es respetado por las fuerzas políticas. Cosa que para nosotros puede ser una obviedad, ¿sí? Quizás para los países de nuestra región y para los países centrales también,
Pero para un país del norte de África esto es toda una novedad y es valiosísimo, ¿sí? Como bien decía el Emilio hace un ratito, los otros países, digamos, de la región también vivieron las primaveras. Esto de la alternancia y del respeto por la alternancia política o el sistema político en sí, las reglas de juego, perdón, lo que quería decir, ha quedado, digamos, que como algo dueño todavía en términos poco académicos. Pero podemos hablar de, si bien hay una democratización en Túnez, podemos pensar que aún todavía falta camino por recorrer. El sistema funciona, se puede hablar de una democratización, pero todavía les falta, a mi entender, le falta un poco más. Pero, ya pensando en el otro eje que estábamos hablando, que es la economía, bueno, no solo de democracia viven los seres humanos, y mucho menos los tunecinos. Si nos ponemos a pensar, tiene dos grandes industrias, por decirlo de una manera, que es la industria agropecuaria y la industria del turismo. Bueno, lamentablemente en 2000, digamos, esta industria, digamos, la industria del turismo, particularmente de la cual voy a dar ejemplo, emplea a casi 400.000 ciudadanos, ¿sí? 400.000 personas, y luego de los atentados en 2015, ¿sí? En el Museo del Bardo, donde murieron 24 turistas, y en las playas de la región de Susa, que es una región interior del país, donde murieron, creo, algo así como 38 turistas, se había afectado completamente digamos, el sector turístico, que ocupa aproximadamente entre el 6 y el 8% del PBI. Bueno, esto obviamente afectó directamente a la economía, lo que trajo muchísimo retracción, ¿sí? Disparando, digamos, niveles de desocupación en regiones al doble de la media, digamos. La media en Túnez desde los últimos 10, 15 años de desocupación ronda entre los 13 y los 15% de desocupación, números muy diferentes a los que conocemos por acá, pero hay regiones, más en el interior de Túnez o algunas regiones en particular, que este problema, este conflicto con el ismo por el terrorismo, ha llevado a la desocupación a casi el 30%, ¿sí? Por otro lado, digamos, también hace unos años en la región, que lo voy a leer porque es muy difícil el nombre, es Tataouine, se me mezcla con otro lugar, se desataron una serie de protestas, y es una región agrícola, por la falta de inversión, lo que estaba produciendo, la falta de inversión del gobierno, que había prometido unas inversiones en esa región. Bueno, se desataron una serie de protestas que, por el hecho de que había un incremento de la desocupación, o los niveles de desocupación, perdón, se habían elevado muchísimo, y fueron reprimidas, ¿sí? Por el gobierno democrático, digamos, o el gobierno, sí, el gobierno democrático. Acá tengo un dato, digamos, que me resulta interesante comentarlo con ustedes, que un estudio, digamos, del Instituto Tunecino de Competitividad y Economía, Quantita, no pasando con el tiempo. Reloj, esto es muy mínimo, pero el reloj ya en 2018, que un residente de Tataouine tiene 4 veces más probabilidades de estar desempleado que un residente de las regiones costeras más cercanas a la capital. Bueno, estas asimetrías que vienen desde los tiempos de Ben Ali, la clase política actual, digamos, o que está desde el 2011, o ya venía desde antes, pero bueno, que en 2011 logran armar un Estado político, un Estado democrático, no ha podido dar respuestas concretas, ¿sí?, a esta situación, a estas diferencias en el país. Generalmente las regiones costeras y más cerca de la capital son más ricas, y desde el interior, además de estar más expuestas al terrorismo, son más pobres y hay más desocupación. Bueno, esta
crisis de la economía en el turismo, relacionado con el tema del terrorismo, como decía recién, y en la agricultura por la falta de inversión, hay que sumarle un aspecto particular de Túnez, que es la corrupción endémica, ¿sí? Que ya venía de los tiempos de Ben Ali, y que lamentablemente continuó luego del cambio de forma de gobierno, pero la corrupción, ese fenómeno que todos, que nadie le gusta, pero bueno, está también muy metida en la sociedad tunecina y en la política más todavía. Y por otro lado, el ajuste fiscal que ha llevado el gobierno adelante desde 2015, porque con el acuerdo con el Fondo Monetario se lleva me fueron las palabras, perdón. Lleva adelante un ajuste fiscal, eso es lo que quería decir, se me mezclaron ahí las palabras, desde 2015. También eso, bueno, ayuda muchísimo, digamos, a la situación económica, y a su vez a todo esto hay que sumarle, bueno, que en 2020 apareció la crisis de la pandemia del coronavirus, lo que frenó la economía completamente. Ya débil la economía, ya la débil economía tunecina, ya con los eventos que comenté previamente, y el coronavirus, la verdad que, bueno, ha sido un golpe muy fuerte. Por lo cual el panorama no es muy alentador en ese sentido. Como les decía, ya la crisis estaba de antes, y antes de la pandemia, y hoy con la pandemia los políticos, la clase política todavía no ha encontrado una solución para la cuestión. Y si pensamos, para ir cerrando, digamos, con los factores, espero no pasarme mucho, los factores sociales que durante las protestas, digamos, iniciaron, digamos, estos reclamos, si bien eran simples, digamos, en su lenguaje, pero muy profundas, pan, trabajo, digamos, la dignidad, luego fueron creciendo en su magnitud, a tales así, como bien decía el profesor hace un ratito, esto lograron el cambio de gobierno, sin pensarlo en un primer momento, pero justamente fueron estos protagonistas, los jóvenes y las mujeres, que fueron los primeros en ser desplazados, ¿sí? Luego por la clase política. Y como vimos, digamos, las carencias, digamos, que motivaron la economía, como venía diciendo recién, y un poco la política, fueron los que en su primera instancia generaron las protestas y generaron una cierta expectativa en estos segmentos, digamos, tanto los jóvenes como las mujeres, pero que en términos poco académicos, con el tiempo se fueron desinflando, ¿sí? Y generaron nuevas protestas, y como les decía, en 2018 también fueron reprimidas por el gobierno constitucional. Entonces, si pensamos desde el aspecto social, esto de achicar las diferencias y la brecha, digamos, el ajuste que hablamos hace un ratito, impulsado por el Fondo Monetario Internacional y el gobierno, no ayudaría demasiado, y desde lo político, la participación de los jóvenes sigue todavía relegada. Pese a esto, obviamente, le sumamos las pocas expectativas de futuro, pero digamos, los niveles de malestar aumentan, directamente proporcional con un poco con la incapacidad de dar respuesta de los gobernantes, ¿no? Por eso lamentaba un poco hace un ratito la muerte de Sepsi. Entonces, bueno, como para cerrar, esta triada, digamos, entre la política, la economía y las demandas sociales, o lo social, pone un poco en aprietos a la democracia, que a diferencia de lo que muchos creían, no fue la solución a todos los problemas de Túnez. Si bien es valorable, digamos, el proceso de democratización, y se puede estudiar desde ese lado, se puede ver desde ese aspecto, todavía Túnez tiene un largo camino por recorrer para lograr una estabilidad económica, social y de política, ¿sí? Como dije hace un ratito, el tema de la corrupción es un factor clave también para hacer un cambio completo en la economía y en lo social. Los dejo entonces, digamos, le paso la palabra a mi compañera Lubomira. Les agradezco, bueno, y las preguntas lo vemos al final, ¿sí? Les agradezco muchísimo.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, yo soy Lu y yo les quería hablar un poquito sobre el rol de la juventud en la primavera árabe. Como primer punto, puse demografía porque quizás muy pocos sabemos, pero el papel de la demografía juega un rol muy importante en las primaveras árabes. Teniendo en cuenta que, bueno, los países que pertenecen a la Liga Árabe comparten tanto identidad lingüística como étnica y religiosa, otra de las peculiaridades de estos es que la edad mediana en conjunto de los países árabes, justamente antes del comienzo de la primavera árabe del año 2011, era de 23 años. Y cuando estalló, se abrió la revolución árabe en Túnez, una de cada 5 personas tenía entre 15 y 25 o 24 años. Bueno, eso es muy importante porque justamente este rol, esta cantidad de jóvenes es que juega, así como dijo también profesor y como dijo Hugo, un rol muy importante en las revoluciones, ¿sí? Como para arrancar un poquito a hablar por ahí lo que no mencionaron anteriormente mis compañeros, me parece muy importante señalar que además de todos los motivos como la crisis económica, los recortes en las políticas públicas, el aumento de la represión, uno de los factores que motiva a esta juventud revolucionarse y algo que quizás no se menciona muy a menudo es el conflicto intergeneracional e intrageneracional. ¿A qué me refiero con este conflicto intergeneración? Bueno, se trata más que nada del conflicto surge entre los jóvenes y mayores, ¿sí? Solamente por el puro hecho que los mayores se sienten muy sabios y poderosos, ¿sí? Esta atribución se da porque justamente pertenecen desde la historia, pertenecen a una comunidad muy tradicional y conservadora, ¿sí? Lo que generaba en los jóvenes que se sentían sentían muy comprometida su autonomía. Como por ejemplo se pueden dar diferentes entrevistas después de la primavera árabe que se realizaron con estos jóvenes, es que destacaron muchas veces estos jóvenes que lo que les pasaba es que los padres los encerraban en las casas justamente para que no participen en las revueltas y les prohibieron el acceso al Internet justamente para que no se puedan identificar con los reclamos de los otros jóvenes. Bueno, y en cuanto al conflicto intrageneracional, bueno, este más que nada se refiere se refiere al acceso a la igualdad, ¿sí? Lo que ya habló un poquito también el profesor y el Hugo. Como segundo punto quería destacar, también ya lo he mencionado, pero es la alta tasa de desempleo, ¿sí? Bueno, lo que pasaba antes del comienzo de la primavera árabe es la escasa y precaria oferta laboral. Bueno, y lo que significa para jóvenes que ellos se sentían comprometidos, o sea, sentían comprometidos su independencia, ¿no? Por lo cual lo que se generó era una frustración de sus sueños, y porque no podían ir adelante, no podían seguir sus sueños, ¿sí? Una ascensión social, por ejemplo. Este desempleo juvenil a lo largo provocaba un descontento social en sí, ¿sí? Que llevaba a un sentimiento de exclusión tanto a nivel individual como colectivo, ¿sí? Además, como una controversia, lo que es importante de mencionar es que los más sufridos eran, por ejemplo, la generación más formada, ¿sí? Las que realmente tuvo acceso a alguna mejor, mejor forma de educación, y lo que daba aún más lugar para una ira de estos jóvenes, ¿sí?
Por lo tanto, lo que pasaba en estos países es que los jóvenes preferían arriesgar su vida en la inmigración clandestina hacia los países de Europa o directamente lo que pasó es acabar con su vida, ¿sí? Como ejemplo de eso, podemos destacar, por ejemplo, por decir así, un ídolo, Mohamed Bouazi. Tenía 26 años en Túnez y él se ganaba su vida con un pequeño comercio vendiendo frutas y se negó a ser extorsionado por la policía para proseguir con la venta, ¿sí? Entonces, lo que pasó que se sucedió en el año 2010 y bueno, justamente ahí cuando digo un ídolo, porque se convirtió en un símbolo de un malestar de toda la juventud. Entonces, un número muy importante de jóvenes empezaron a manifestarse reclamando empleo y perspectivas sociales, algo que anteriormente no solía suceder. Justamente ahí se dio lugar al lema trabajo, libertad y dignidad, que en realidad se transformó en el eslogan de la revolución de Jazmín en Túnez, y precisamente la dignidad fue especialmente reclamada por estos jóvenes. A eso todo, a la naturaleza autoritaria de los regímenes políticos, le tenemos que sumar la crisis de participación política de los jóvenes, que, bueno, me pareció muy importante destacar eso, porque justamente en la primavera árabe lo que pasó por primera vez es que la juventud, por ejemplo, de Túnez, Libia, Egipto, etcétera, consiguió reunir y coordinar a amplios sectores de población, tanto trabajadores, empleados, campesinos, campesinas, sindicatos clandestinos o no legalizados, incluso sin el apoyo de los partidos políticos. Bueno, estas organizaciones que se empezaron a formar, se lograron formar, que es muy importante destacar, gracias a nuevas tecnologías como Internet y obviamente las redes sociales como Facebook y Twitter, que en Primavera Árabe se convirtió en una herramienta muy importante. Bueno, mediante estas redes sociales y gracias a Internet se logró una propagación de la revolución y bueno, se logró compartir esta información con lo que realmente estaba pasando en estas revueltas con todo el mundo. Bueno, analizando un poco estos reclamos de los jóvenes que destaqué y la participación de esta juventud en la primavera árabe, podemos destacar que aunque fueron derrocados líderes autoritarios que se veía en su momento como algo muy positivo, como por ejemplo líderes como Hosni Mubarak en Egipto o Ben Ali en Túnez, y lo que en realidad se esperaba que trae algo positivo esta primavera árabe, la realidad es que lo que se generó justamente es más guerra y más violencia y que reprime más aún a aquellos que se atreven a alzar su voz por una sociedad más justa y abierta, ¿no? Lo que pasa en cuanto al tema de desempleo, bueno, los jóvenes siguen reclamando empleos de calidad, algo que hasta hoy no se ha solucionado ni nadie lo quiere solucionar. Por ejemplo, hasta el día de hoy los países de la región de Medio Oriente registran las tasas de desempleo juvenil más altas del mundo. Y aquellos los que tienen empleo, en general se trata de una economía informal y bueno, lo que hace esta economía informal es que los jóvenes carecen de acceso a las garantías de seguridad social o de atención médica o seguridad del ingreso. En cuanto a la participación política que mencioné, bueno, al día de hoy, digamos que
aunque se trata de ir adelante, o por ejemplo el tema de las mujeres es que es la más persistente esta lucha, ¿sí? Y bueno, claramente con la revolución digital y con el poder de las movilizaciones de las redes, lo que pasa en Medio Oriente, que los gobiernos, para los gobiernos es como una amenaza, ¿sí? Los gobiernos están tratando de callar justamente esta juventud porque básicamente es como genera, estos movimientos juveniles genera miedo para los gobiernos, ¿no? Se sienten muy amenazados. Y como último, quería destacar que, bueno, claramente en cuanto a la lucha por la igualdad, no solamente, digamos, en cuanto a participación política o social, en cuanto a la lucha de igualdad es una lucha que va a seguir muy persistente, o sea, es muy persistente y va a seguir por muchos años, pero creo que es importante destacar que estos jóvenes no se dieron por vencidos y siguen, digamos, con su legado. Bueno, por mi parte es en cuanto a la juventud y dejo hablar a mi compañera Iris sobre las mujeres en Siria. Hola, bueno, gracias a todos por estar. Yo lamentablemente voy a tener que estar con la cámara apagada porque Telecentro decidió abandonarme hoy. Pero bueno, vamos a lo que nos compete. Yo voy a hablar de las mujeres sirias en la primavera árabe. Como todos sabemos, en Siria fue la antesala para la guerra civil que azota hasta el país hasta el día de hoy, obligando a millones de personas a abandonar su hogar y generando en los países vecinos como Turquía, Líbano, Jordania, y bueno, incluso en Europa, ¿no? Una crisis migratoria de hoy más de 5 millones de refugiados. En Siria, la primavera árabe se suponía iba a ser un nuevo comienzo para el país en materia de reformas políticas y democráticas. Si bien tiene antecedentes desde el año 2001, comenzó en marzo de 2011, cuando un grupo de adolescentes había pintado un muro escolar con consignas revolucionarias y terminaron siendo arrestados y torturados por las fuerzas de seguridad. Ese suceso provocó una proliferación de manifestaciones populares que fueron duramente reprimidas con mucha rapidez. Esto generó que muchas más personas salieran a la calle exigiendo la renuncia de Bashar al-Assad, el presidente sirio. La violencia fue aumentando, se terminaron formando brigadas rebeldes y ya a finales del año 2011 podemos ver un claro enfrentamiento entre aquellos que defienden. Estaba diciendo que había un claro enfrentamiento entre los que defienden el status quo del gobierno y quienes no, y que tomó el conflicto características sectarias, enfrentando a los sunitas contra los chiitas. Dije que era importante que los chiitas estén enfrentados porque son una rama minoritaria a la cual pertenece el presidente Bashar al-Assad, y además de todo esto surgieron grupos extremistas ya muy bien conocidos como el Estado Islámico. En todo esto yo quiero destacar a las mujeres, porque estaban cansadas de los altos niveles de corrupción, de represión, de ineficiencia y una muy mala situación económica que venía desde hace años, por eso que digo que tiene un antecedente desde el año 2001, y fueron partícipes muy importantes en las protestas junto con los jóvenes. Y un día para el otro, producto de la guerra, se convirtieron en el sostén de sus familias, porque los hombres se fueron a las milicias o fueron detenidos y asesinados. Hoy en día muchas viven en campos de refugiados en países vecinos, con sus necesidades básicas no cubiertas, muchas malnutridas porque tienen que elegir entre darles de comer a sus hijos o comer ellas, en una pésima condición sanitaria. Además, están más expuestas a abusos, a violaciones, a matrimonios forzados, embarazos infantiles y enfermedades de todo tipo. Asimismo, tienen restricción al empleo y a la educación. La ONU muchas veces ha dicho que en una situación de guerra civil como la de Siria, las mujeres tienen menores posibilidades de acceso tanto al empleo como a la educación. Pese a todo esto, las mujeres sirias no se quedaron calladas y desafiaron un sistema patriarcal, en el cual vivieron inmersas mucho tiempo y se focalizaron en la ayuda mutua y en la cooperación.
buscaron un cambio de dirección en el régimen vigente, y eso fue una sorpresa bastante desconcertante para las autoridades. Las mujeres y los jóvenes ya estaban cansados, no solo en Siria, sino en el resto del mundo árabe, de un sistema autoritario y retrógrado, y lo hicieron sentir. Se organizaron como activistas, como educadoras, como voluntarias, como comunitarias, políticamente, y están actuando incluso hoy en día de acuerdo a las necesidades locales. Un ejemplo es que en las zonas rurales luchan para evitar el reclutamiento de los niños soldados. Y en la capital, en Siria, se centran en la participación política y las negociaciones para terminar con el conflicto. Un ejemplo de esto es el Foro Sirio de Mujeres por la Paz. Lamentablemente, otra cuestión que están abordando, por ejemplo, tanto ONU Mujeres como Amnistía Internacional abordan este tema, es la violencia sexual. En las guerras es una tendencia en alza y es tabú. Y esto se busca que deje de ser tabú porque no solo genera traumas para las mujeres que las sufren, sino que enferman a la población mediante la propagación de las enfermedades de transmisión sexual. Por cuestiones ya de desconocimiento no la saben, y si no hay una prevención, bueno, esto puede causar problemas a largo plazo, ¿no? Como yo dije antes, las mujeres tomaron un rol activo y formaron organizaciones con diversos objetivos. Entre esas organizaciones podemos ver las que están en pantalla, y me gustaría destacar también a Familias por la Libertad, que agrupa familiares de más de 75.000 desaparecidos en Siria durante la guerra. Y está compuesta esta organización en su mayoría por mujeres. En las que están en pantalla me gustaría hacer una breve descripción de cada una, porque abordan temas diferentes. La primera, Syrian Women's Initiative for Peace and Democracy, es una red de mujeres de la sociedad civil que busca una solución política al conflicto. La segunda, The Syrian Women's for Peace, fue fundada en 1948. El Syrian Women's League fue fundada en 1948 y trabaja por los derechos a la educación de las mujeres y las niñas durante la guerra, y así como también asistencia sanitaria. Syrian Women's Forum for Peace, la segunda, era la que mencioné previamente. La cuarta, Syrian Women's Network, fue formado por académicos, profesionales y periodistas para aumentar la cooperación. Y la última, ahora sí, Center for Civil Society and Democracy in Syria, fue fundada en 2011, en plena primavera árabe, y tiene más de 1.500 miembros, en su mayoría mujeres, que buscan la libertad, la igualdad y la justicia mediante la movilización y el activismo no violento. Además, defiende la participación de las mujeres en la sociedad civil y busca una mayor representación en los procesos de toma de decisiones. Queda claro, viendo todo lo que están atravesando hace ya casi una década, lamentablemente, que para una recuperación del conflicto es importante que se visibilicen estas cosas, que se visibilicen estas agresiones y estos abusos, tanto por las fuerzas rebeldes como por las fuerzas gubernamentales. No hay lado bueno en este conflicto hacia las mujeres, todos han cometido atropellos y han sido denunciados por la comunidad internacional. Sigue habiendo detenciones forzadas, hay negación de visitas médicas a las cárceles a las mujeres, hay secuestros de mujeres y castigos corporales tales como la flagelación y la lapidación, entre varios otros. Si dicha falta de humanidad no se aborda, no se va a poder sanar de manera integral a la sociedad. Para resumir, no se logró el objetivo de la primavera árabe, por lo menos no en Siria. Se buscaba una mayor democratización y apertura de los derechos civiles y políticos. En el futuro se espera que la situación se normalice y que Siria se pueda reconstruir y que las mujeres tengan un rol activo. Pero es importante destacar que los actores en el conflicto no parecen querer que esto suceda. Debido a la guerra, las mujeres quedaron en una situación de vulnerabilidad total y desventaja, que se traduce en un retroceso en materia de derechos. Las mujeres sirias no están mejor ahora que antes que empezara la primavera árabe. Lo que sí hay que destacar es que la semilla está, pero entre el COVID-19, la falta de infraestructura que tiene Siria debido a la propia guerra, y los efectos de fragmentación, porque están en una guerra civil, las mujeres están inmersas en el conflicto, y han perdido capacidad de acción, han sido invisibilizadas y perdieron fuerza. Entonces, a mí me interesa destacar el rol que han tenido, que no quede en la nada,
porque más allá de eso, bueno, han sido muy importantes. Yo creo que a futuro, y esto es una percepción completamente personal, todas estas organizaciones no van a quedar en la nada. Pero hoy en día, lamentablemente, el objetivo de la primavera árabe en Siria no se ha cumplido. Los jóvenes, al igual que decía mi compañera Lu, están en una situación de desventaja, siguen con desempleo, siguen en una situación de inercia total, y las mujeres también. Pero queriendo ser positivos, la semilla está. Ese es lo que quería decir hoy, y le dejo el paso a mi compañero Martín. Gracias. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Antes de comenzar quería agradecer nuevamente por el espacio a Susana Durán y a Juan Clevi, como también a la conducción de Emilio, ¿no?, en este observatorio de la universidad dedicado a Medio Oriente. En este apartado de la charla vamos a ver los balances y las perspectivas de las revueltas árabes en los países del Golfo, en el cual, como muy bien mencionaron mis compañeros, transcurre a partir del 2010, primero en Túnez y luego se expandieron por los diferentes países de Oriente Medio, teniendo impacto de menor o mayor medida dependiendo del país donde se desarrollara, ¿no? Lo que respecta al Golfo Pérsico, los impactos de estas revueltas fueron de manera limitada, sin cambios estructurales que le permitiesen quizá un direccionamiento diferente al que se venía desarrollando con anterioridad, aunque hayan existido diversos grupos de oposición a los regímenes que habían comenzado a exigir el reconocimiento de mayores derechos. Por lo tanto, para contextualizar, digamos, los impactos limitados en los países del Golfo, podemos considerar al menos tres supuestos por el cual se desarrollaron estos resultados. En primera instancia, por los factores variables que constituyen estos estados, ¿no? Estos son las características geopolíticas que poseen estos diferentes países, en el cual podemos mencionar las estructuras políticas, económicas y sociales que son quizá las mayor de importancia a la hora de hablar de distinción con otros países de la región, quizá más que nada por su carácter rentista. En segunda instancia, habría que considerar, como menciona Mariela Cuadro, por ejemplo, una de las especialistas en Medio Oriente del país, que las relaciones internacionales de los países del Golfo están centradas en la seguridad, no siendo esta entendida en términos clásicos westfalianos, como estamos acostumbrados, en términos de seguridad nacional, sino en términos de seguridad del régimen, siendo, digamos, la supervivencia uno de los vectores principales de la cuestión, digamos, la supervivencia de los regímenes, ¿no? Y por último, digamos, las acciones políticas preventivas que llevaron a cabo la mayoría de estos países, que blindaron en cierto contexto las potenciales revueltas, como fueron adelantos a las elecciones, la redistribución de ganancias, en el cual dieron una respuesta al llamamiento de la sociedad en un cierto sentido, pero sin perder el eje de la segunda variable que antes les mencionaba, ¿no? Esto demuestra que tuvieron un carácter de reforzar la estabilidad de los regímenes gobernantes y familiares. Ahora bien, dentro de este marco, el impacto de choque fue quizá cuando se plasmaron las protestas en Bahrein y Omán entre febrero y marzo del 2011. Parece así que se decretó en ese momento un estado de emergencia que duró unos meses, en donde se aplicó, digamos, el llamado escudo de la península, con un rol de asistencia de ayuda militar y policial dentro del Consejo, en donde, bueno, acá fueron partícipes tanto Arabia Saudita como Emiratos Árabes Unidos. Es acá, digamos, luego de estos acontecimientos en Bahrein, donde algunas peticiones comienzan a surgir en otros países del Golfo, especialmente en Arabia Saudita, con diferentes grupos de oposición dentro de lo que es Arabia Saudita, como islamitas, liberales, chiíes, que tuvieron repercusiones especialmente en las ciudades más pobladas, como Riad. Pero bueno, la respuesta del gobierno saudita estuvo concentrada en reforzar esa seguridad que antes hablábamos, con promesas de invertir más de 20 millones de euros de forma inmediata y un incremento en proyectos de infraestructura, educación y promesas de empleo público, ¿no?
Por otro lado, si hacemos referencia a otros países del Golfo, como Emiratos Árabes Unidos y Qatar, fueron quizá los países del Consejo de Cooperación del Golfo donde tuvieron menos movilizaciones, pero haciendo foco especialmente en las redes sociales, como antes mencionaba muy bien Emilio. En Emiratos Árabes, por ejemplo, un grupo de académicos firmaron una petición en la cual solicitaban un establecimiento de un sistema parlamentario democrático que integrara a otros estamentos de la sociedad. Por lo que ambos tuvieron un cierto grado de impacto, Qatar adelantando las elecciones municipales y los Emiratos Árabes mediante la expansión del colegio electoral, pero paralelamente a ello, digamos, por ejemplo, en Emiratos Árabes, también se optaron por la detención de activistas políticos acusados de conspirar a derrotar a ese régimen, porque implementaron diferentes nuevas leyes para combatir el cibercrimen, digamos, obviamente vinculado a esto que anteriormente les mencionaba, que incluye las actividades en redes sociales, limitando así el derecho de asociaciones a otros grupos, y especialmente al de los hermanos musulmanes, como una de las figuras relevantes de estas relaciones intermonárquicas, ¿no? De modo que si bien no existieron cambios sistémicos, como antes les mencionaba, dentro de los países del Golfo, el elemento de poder económico le permitieron a estos países tener una herramienta efectiva a la hora de contener y persuadir a la población. Ante esto, por ejemplo, según Luciano Sacara, que es un especialista en asuntos del Golfo, también menciona que fueron gracias a mecanismos redistributivos, cooptativos y represivos con el fin de mantener la seguridad de ese régimen. Ahora bien, si hablamos de las consecuencias post-revueltas árabes, podemos destacar dos variables que delinean en gran medida las relaciones intermonárquicas dentro de este fenómeno, ¿no? Por un lado, si tomamos una variable estructural, hacemos referencia a la disputa posicional entre Irán y Arabia Saudita, ¿no? Y por otro, los vínculos del gobierno catarí con los hermanos musulmanes, que antes les mencionaba que es relevante para poder dimensionar estas cuestiones. Ambas variables también se encuentran interrelacionadas, especialmente con la declaración de la organización terrorista a los hermanos musulmanes por parte de Arabia Saudita. Creo que a partir de este momento se produce un quiebre en las relaciones intermonárquicas, ya que el apoyo no declarado de Qatar a estas medidas y con presuntas vinculaciones de asilos a miembros de los hermanos musulmanes en Doha, hicieron que Arabia Saudita, Bahrein y los Emiratos Árabes Unidos retiraran los embajadores de Qatar durante el 2014, ¿no? En el nombre de lo que se mencionaba en ese momento de la seguridad y la estabilidad, ¿no? Siempre haciendo referencia al régimen, ¿no? En el año 2013. Por lo tanto, estas vinculaciones, sumadas a conflictos históricos referidos a disputas territoriales, una postura de política exterior independiente, de alto perfil de Qatar por fuera del Consejo de Cooperación del Golfo, y los vínculos económicos con el gobierno iraní a partir de compartir el yacimiento marítimo en el Golfo, North Field, son vitales para comprender dichas diferenciaciones y percepciones de amenaza, principalmente de Arabia Saudita, describiendo así el escenario post-revueltas árabes en el Golfo Pérsico. Esto obviamente que llevó también a tensiones diplomáticas y militares, especialmente durante el bloqueo marítimo, aéreo, terrestre y económico a Qatar a partir del 2017. Como también que se produjeran influencias de forma indirecta con los apoyos financieros y militares para apoyar o enfrentar a los hermanos musulmanes en diferentes zonas de conflicto en esa zona geográfica determinada, en el Golfo, en lo que es en los países del Medio Oriente. Por lo tanto, para finalizar, en cuanto a lo que son los balances y las perspectivas, digamos, para finalizar, tenemos dos ejes, dos balances que se pueden apreciar de estos contextos, ¿no? Uno, durante las revueltas, abocadas como antes les mencionaba, a las medidas de contención y redistribución con eje en la seguridad, donde, como antes les decía, el eje rector se encontró en mantener la supervivencia del régimen a través de estrategias de contención por parte de acciones económicas que le permitieron persuadir a la población y reforzar así su posición gobernante. Luego, otros post-revueltas árabes observando un aumento en la competencia sistémica, por un lado, intermonárquica, ¿no? Donde el vínculo entre Qatar y los hermanos musulmanes es una de las variables de mayor importancia
para comprender las disputas intermonárquicas, que luego con la llegada de Trump el eje principal va a estar direccionado hacia Irán, ¿no? A partir de los vínculos que antes les mencionaba, hicieron que existiera una ruptura en el Consejo, visualizando así hechos de competitividad entre las diferentes monarquías. Bueno, en este último apartado damos comienzo a las conclusiones finales planteadas por el observatorio y va a dar la palabra el director del observatorio, Emilio Rufai. Gracias, Martín. Bueno, como hemos podido escuchar, hemos hecho un repaso a varios aspectos que tienen que ver con este proceso de cambio que se ha dado en llamar a las primaveras árabes. Muchas de las cuestiones que, digamos, hicieron surgir este proceso están todavía pendientes, porque aunque algunos líderes ya no están más presentes porque han muerto luego de ser derrocados, y algunos cambios, en algunos casos más profundos, como el caso de Túnez, pero en otros lugares todavía el cambio político no está pendiente, sino que lamentablemente cambió, viró hacia modelos que no eran los esperados. El caso egipcio, con un regreso a la situación anterior a las primaveras árabes, y en el caso sirio, y en el caso de Libia y en el caso de Yemen, se tornaron hacia conflictos armados que también han generado grandes crisis de tipo humanitaria, con expulsión de grandes cantidades de población, primero hacia los países vecinos y luego hacia Europa. Otro de los resultados de este proceso es también como que al solo cumplirse en Túnez esta cuestión de establecer un régimen político más abierto, una suerte de democracia a la occidental, pero con la idiosincrasia de Túnez, es que deberíamos de Occidente, cuando analizamos estos procesos de cambio político, permitir que las sociedades árabes, digamos, hagan un cambio político similar a las democracias occidentales, pero respetando en parte su idiosincrasia, porque, digamos, los árabes no son occidentales, entonces difícilmente puedan establecer un régimen a imagen y semejanza de lo que sucede en Estados Unidos o de lo que sucede en Europa. Además, una de las cuestiones que surgió en la primavera árabe y que siempre es bueno remarcar, es que se esperaba que estos países cambiaran de la noche a la mañana de autoritarismo que habían sido perfeccionados durante muchas décadas hacia regímenes democráticos. Y nosotros sabemos, por nuestro propio caso de la Argentina, que existe algo que se llama la cultura política, y esa cultura política, en el caso del mundo árabe, está acostumbrado a una cultura política autoritaria, porque no conocían realmente lo que era la democracia. Entonces, tornar una cultura política de autoritaria en democrática no es una cuestión de un día para el otro, sino que lleva mucho tiempo. Nosotros, por ejemplo, recuperamos la democracia en 1983 y todavía la sociedad argentina tiene grandes bolsones de autoritarismo. Entonces, pedirle a países como los de Medio Oriente, de la noche a la mañana, se conviertan en democráticos, además, no se puede perder en vista que las fuerzas
digamos, hay como tensiones multidimensionales en todo el Medio Oriente. Una es esta cuestión de democracias al estilo occidental, y otras son las tendencias de aquellos que no solamente no quieren las democracias al estilo occidental, sino que buscan establecer sistemas políticos en los cuales la religión, en este caso el Islam, tenga el papel principal. Y estos a la vez se subdividen en dos grupos, en los cuales los intentaron por la vía política, como los hermanos musulmanes egipcios y los de Túnez, participando de las elecciones para legitimar su acceso al poder y después cambiar desde ahí el sistema político, o por la fuerza, como el Estado islámico. Pero en el fondo lo que buscan es lo mismo, por la fuerza o por la vía política, es establecer un régimen que solamente le da cabida a los que profesan esa religión, y el Medio Oriente tiene una riqueza de identidades culturales, religiosas y étnicas que no pueden ser gobernadas digamos, con un sistema relacionado con una única religión. Otra cuestión importante a remarcar es el rol de las mujeres y los jóvenes, que son una especie de garantía que en algún momento el cambio se dé, porque justamente las mujeres y los jóvenes son agentes de cambio, porque son la mayoría de la población y por sus intereses propios, que están cansados de dos tipos de paternalismo: un paternalismo de sus hogares, que es por cuestión de tradición, de cultura árabe, y ciertos roles a las mujeres, que en realidad no tiene mucho que ver con el Islam, sino que ha sido usado una interpretación aviesa del Islam para dar rienda suelta a una suerte de chauvinismo. Pero estas mujeres y estos jóvenes están cansados de un doble sistema de paternalismo: el de sus propios hogares y el que ejerce el Estado. Y que el Estado lo hace simplemente por una cuestión de control político y social, porque saben que estos grupos de la sociedad son los agentes de cambio y son los que pueden poner en riesgo su estabilidad en el poder. Y por último, bueno, y algo más antes de la última reflexión. Y por último, la cuestión que hemos mencionado varios en nuestra exposición, es la importancia que han adquirido las tecnologías de la información, sin las cuales, digamos, estos cambios no podrían haberse llevado a cabo. Una cuestión final, y relacionada justamente, lo dejo para el final porque fue lo que expuso Martín Moretti, que esa cuestión de la seguridad del Golfo Pérsico se puede extender a muchas de las cuestiones que pasan en todo el Medio Oriente, y es lo que en términos de seguridad internacional se denomina la securitización de la agenda, porque en un sentido de conservar el poder de esas monarquías y también controlar el cambio político que se dieron en el resto de los países, se trató de controlar este cambio a través de cuestiones de temas de seguridad. Por ejemplo, el tema de los hermanos musulmanes, y por otro lado, digamos, el surgimiento de las coaliciones lideradas por Arabia Saudita para luchar, digo las regionales porque después había una internacional liderada por Estados Unidos, pero una regional liderada por Arabia Saudita para luchar contra el Estado Islámico. Pero en realidad no solamente luchaban contra el Estado Islámico, que digamos eso nos podría tener un beneficio
más general, sino que luchaban por la propia permanencia de su poder. Y con esto termino. Eso repercutió también en una división en el seno del Medio Oriente que las primaveras árabes ayudaron a clarificar, que son los ejes de los países donde la mayoría son de la rama chiita del Islam, que son Irán, Siria, Irak y el Hezbollah libanés, y que son apoyados con actores externos como Rusia y China, y por el otro lado Arabia Saudita, los países del Golfo, y a ellos se les suma Israel. Y en ese contexto hay dos actores que juegan un papel un poco más independiente, que es Qatar y Turquía, que han quedado un poco más aislados. Para terminar, y con esto sí termino definitivamente, creo que el mensaje, para ser coherentes con el título de esta charla, el balance y las perspectivas de la primavera árabe, es decir, que el proceso de cambio ya dio inicio, y digamos, algunos cambios fueron los fogoneados desde fuera de la región, como lo que sucedió en Túnez y digamos, el sistema democrático, y otros cambios fueron del signo contrario. Pero como bien hemos dicho, es un proceso, y es un proceso con final abierto, pero para ser optimistas, para cerrar digamos esta jornada con un mensaje optimista, vuelvo a reiterar lo que dije en mi presentación. Yo creo que la semilla del cambio ha sido implantada en la conciencia de muchas personas, países, y que distintas circunstancias, ahora la pandemia y otras cuestiones, están determinando el cambio, pero creo que lo más temprano el cambio, no sé si exactamente a las democracias occidentales, pero mayor y ese va digamos a dar sus frutos. Les agradezco, estamos abiertos a las preguntas. Gracias. Bueno, abrimos en un momento, gracias, un momento si alguno quiere hacer preguntas, si quieren pueden canalizarlas por el chat, si no, las pueden hacer abierta a viva voz. Yo tengo acá una persona que te había pedido hacía ya un ratito, si podías referirte, aunque es un poco alejado de lo que estamos viendo, pero referirte a las explosiones en el Líbano y la relación con el Hezbollah. Un tema muy amplio también, como siempre, estos temas dan para una charla en cada aspecto, pero bueno, sí. no sé si querés hacer alguna reflexión. No, bueno, lo podríamos vincular también con la primavera árabe, en el sentido que había habido una otra ola de árabe, que el Líbano había sido una de ellas, y la cual fue entre otras por la pandemia, pero también por la tragedia que causó la explosión en el puerto de Beirut. Hay investigaciones en curso porque se cree que ese material depositado en el puerto de Beirut es justamente un material que tenía destino Hezbollah, o sea, era un depósito de Hezbollah. Y eso, digamos, ha traído una crisis política que está atravesando Líbano, y que digamos, ¿por qué? Porque el Hezbollah se ha convertido en uno de los actores principales en este país, sin el cual no se puede formar gobierno. La comunidad chiita, que es la que representa
el Hezbollah es demográficamente la más importante en la actualidad en el Líbano. Y alrededor de esta comunidad se ha organizado esta organización, el Hezbollah, que tiene una doble naturaleza. Por un lado es un partido político que juega este rol principal en el Líbano, pero también es una milicia armada. Y esa milicia armada es considerada por varios países del mundo, inclusive la Argentina, como una organización terrorista. Así que es muy difícil porque, digamos, nos cuesta entender en Occidente cómo pueden existir estas organizaciones con esas dos naturalezas, ¿no? Ser un partido político y a la vez una milicia armada. No es que acá no hayan existido, o sea, las guerrillas argentinas en algún momento eran considerados los brazos armados de algún que otro partido político, así que lo que es diferente es que el Hezbollah libanés tiene una impronta, además de representar a una comunidad, esa comunidad, ese carácter de representación está vinculado con la religión, la rama chiita del Islam. ¿Otra pregunta? Estoy diciendo acá, Ivana, bueno, hace un comentario en realidad sobre el tema de el análisis del problema femenino, digamos, a nivel mundial. No sé si, Ivana, querías hacer algún comentario en particular, no sé si nos escuchás, en relación a esto que comentaste. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Ivana, yo soy la alumna de la carrera. Momentáneamente, bueno, estoy en stand-by. En realidad mi comentario era sobre los datos que brinda la compañera y también tratar de brindar como una comparación a nivel mundial el posicionamiento de cómo quizás se lo puede acomplejar o complementar con el desarrollo, con el comportamiento, con los movimientos sociales y femeninos, pero cómo está vista a nivel mundial. Yo decía que habían algunas fundaciones que hicieron estadísticas sobre este tipo de situaciones, pero que también habían dado resultados como muy oscuros, que acabo de escribir, en el que decían de que iba a ser o que era vista como uno de los peores lugares para poder vivir siendo mujer. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a las problemáticas que planteaba, que eran las de violación, violencia femenina, eso podemos hablar también de maltratos de mujeres, derechos reproductivos, tanto de las mujeres como de las familias. Entonces, esta forma de ver era, digamos, muy sentada y muy marcada en la problemática a nivel mundial y que realmente es un hecho que puede acontecer en todos lugares y en varios lugares y también cercanos a nuestro lugar, pero que no tiene, digamos, la gravedad de la situación en cuanto a defensa y democracia como quizás en otros países lo tenemos. ¿Sí? Era más que nada ese mi comentario, mi aporte y, digamos, de acuerdo a esta charla de parte de mi investigación como alumna. ¿Sí? Sí, no sé si alguna de las chicas quiere acotar a lo que acaba de decir. Porque yo por mi parte lo que puedo decir es que la situación de las mujeres, sobre todo, y de los jóvenes, independientemente del género, se ha agravado mucho porque las causas estas que dieron origen a la primavera árabe, la cuestión de la violación de los derechos humanos y toda la cuestión esta, digamos, de que tanto mujeres como jóvenes tienen realmente muchos problemas de inserción en la cuestión laboral, etcétera, se vieron agravadas porque la primavera árabe no solamente no trajo, salvo el caso de Túnez, en el resto de los países
por ejemplo, en los que yo nombré, Libia, Siria y Yemen, no solamente no trajo libertad, sino que sumió a toda la sociedad, incluido a los jóvenes y a las mujeres, a un conflicto armado, en el cual, como muy bien dijo Lubomira e Irina en sus presentaciones, cuando hay conflictos armados, la violencia sexual, por ejemplo, que es uno de los ítems, se agrava de una manera muy notoria, porque desde tiempos inmemoriales es una práctica de la guerra que para y es una visión de tipo chauvinista, ¿no? Porque no solamente por la cuestión sexual digamos, de los que cometen esos atrocinios, sino porque creen que cometiéndolos debilitan la moral de los hombres de esas sociedades. Miren ustedes un pensamiento que en la altura estamos en el 2020 y todavía hay personas que siguen con ese tipo de pensamiento, pero en realidad el tema principal es el conflicto en sí mismo. O sea, las víctimas son todas las sociedades, pero lamentablemente los problemas mayores se los llevan las mujeres y los jóvenes. Las mujeres por esta cuestión, sobre todo, y los jóvenes porque los jóvenes son reclutados para que formen parte de las fuerzas, para las milicias, inclusive a veces son obligados a luchar niños. Eso se ha visto en Yemen, se ha visto en Siria y también se ha visto en Libia. Bueno, no sé, ahí Además, sí, perdón, Emilio. sí, iba a decir una sola cosita más, que además piensen ustedes que países que están en esta cuestión de conflictos generalizados son difíciles de medir. No hay datos estadísticos muy fiables para saber exactamente qué es lo que está sucediendo. Lo sabemos digamos, por organizaciones que actúan, pero que lamentablemente la mayor parte de las organizaciones tienen un cierto interés. No, te decía, perdón, es que Irina tenía unos problemitas de conexión, quería acotar algo, no sé si Irina me escuchás ahora. Bueno, sí, por favor. Sí, ahora sí, perdón. No, sí, justamente con lo que decía Emilio, en consonancia con eso, el problema es que a veces no hay a quién recurrir. El tema de que siga siendo un tabú es justamente que muchas veces, lamentablemente, eh, los entes, las organizaciones a las cuales las mujeres podrían recurrir para pedir ayuda, también ejercen esa violencia sexual hacia las mujeres. Ha habido denuncias hacia la ONU, pero también hacia otras entidades internacionales bastante reconocidas, de que muchas mujeres han acudido a los centros de refugiados para pedir comida, víveres, ropa, y a cambio de eso las han forzado a mantener relaciones. Entonces, para poder aprovisionar a su familia de lo básico, se han visto obligadas a vender su cuerpo o a tener matrimonios a muy corta edad con familias que dentro de la situación no han salido tan mal paradas para lograr que su familia coma. Entonces es muy difícil porque aparte, sobre todo en Siria, los dos bandos, o tres si sumamos al Estado Islámico, han cometido atrocidades. Entonces, una mujer por ahí que ha sido violada por el bando rebelde y no puede salir de esa ciudad, no tiene a quién acudir. Lo mismo desde el lado oficial, ¿no? Porque Bashar al-Assad, ese bando ha tenido también un montón de denuncias. Y el propio sistema patriarcal en el cual están inmersas hace muy difícil la denuncia de la visibilización, porque es visto
básicamente como que la mujer se entregó y pierde todo su honor y su valía y avergüenza a su familia. Entonces se ve desde otra óptica. Incluso hay muchas mujeres que se han suicidado por esto, porque no ven una salida y no tienen nadie que les dé una mano. Es una situación bastante compleja. Por eso es importante que se visibilice, que no se vea como algo justamente vergonzoso, porque en realidad ellas no tienen nada de lo cual avergonzarse, son víctimas de una situación que está más allá de ellas. Básicamente eso era lo que quería acotar. Fantástico. Yo solamente un poco agregar, si puedo, solamente una cosita, justamente cuando Iri habla sobre Siria, bueno, es un tema mucho más profundo todavía en cuanto a las mujeres, porque lo que pasa justamente en estos campos de refugiados para las mujeres, bueno, en coordinación con la ONU claramente, es que la violencia no es solamente del hombre hacia la mujer, sino entre las mismas mujeres, ¿no? Porque en estos campos se encuentran las mujeres que realmente comparten la idea con el Estado Islámico y las mujeres que en realidad el Estado Islámico que no comparten esta idea. Entonces hay como, es más allá, hay una lucha entre sí, estas mujeres conservadoras, ¿no? Por sí así decir, más tradicionales, y las mujeres, las que justamente están buscando esta ayuda, ¿no? Entonces, y eso no pasa solamente en Siria, pasa en muchos países de Medio Oriente, pero es un análisis muy profundo lo que se tendría que hacer, ¿no? Porque no siempre la violencia es solamente violencia del hombre hacia la mujer, solamente eso quería destacar. Bueno, fantástico tu aporte, Lu. Hay una última pregunta porque se nos va el tiempo. Claudio dice, ¿qué nos puede decir respecto a los beneficios económicos luego del Tratado de Emiratos Árabes Unidos, Bahrein y Sudán con Israel? Si esto puede mejorar las economías de los países árabes y se amplía incluso con Oman, Arabia Saudita, Marruecos, Qatar y varios países más. Creo que Martín está más para eso, ¿no? ¿Estás ahí, Martín? Sí, en primera instancia habría que visualizar las elecciones de Estados Unidos, digamos, ya que acá, digamos, hubo mucha influencia de Trump, digamos, en tratar de visualizar esa política exterior por un lado y por otro tratar de generar esa presión que antes les mencionaba en la exposición en cuanto a la relación con Irán, ¿no? Si bien hay vínculos estrechos, especialmente entre el acuerdo, digamos, de la Oficina de Inversiones de Abu Dhabi y el Instituto de Exportación de Israel en cuanto a diferentes segmentos económicos, especialmente en el ámbito de cooperación financiera, esto creo que se visualiza más en términos de poder generar una cierta presión a Irán, digamos, en el Golfo, atenuando a que, obviamente, tienen el mismo, digamos, actor, digamos, en competitividad en la región. Por lo tanto, aquí quizás priman los intereses antes que una cuestión más ideológica o algo por el estilo, ¿no? Genial, bueno, les agradezco mucho a todos por haber participado, la verdad que nos quedamos sin tiempo. Ahora le doy la palabra a Juan Clayway, que es el secretario académico. No sé si Juan está por ahí. Sí, acá estoy, Hugo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Tengo una duda última. Bueno, nada, Susana está con problemas de conexión, se tuvo que desconectar, no puede entrar a la sesión, por eso es que me pidió que si estaba conectado que les diera las palabras, ¿no? Que diera las últimas palabras. En realidad, bueno, felicitarlos por todo el trabajo que vienen haciendo, Emilio, Hugo, a la cabeza, Martín, Lugomira, Irina. La verdad que es un muy buen espacio, como siempre decimos en la carrera, tratamos de estimular la bajada práctica de todo el contenido teórico que uno va sumando año a año en la carrera, y me parece que este es un buen espacio para que se empiecen a sumar. Este año hicimos la presentación, este año salieron con 2 o 3 actividades, la web, los artículos que fueron publicando, y bueno, dado que están tantos alumnos conectados, los invito a que se sumen, a que se contacten con Hugo o con Emilio. Ahí tienen la página de sitio web del observatorio, que les interesan temas de Medio Oriente, que es un muy buen espacio para poder sumarse y empezar a debatir con compañeros que están con el mismo interés, ¿no? Ni hablar, bueno, quiero hacer un agradecimiento especial bueno, en este caso yo los nombré, pero a Irina, a Lugomira y a Martín, que
son los más jóvenes y los más, quizás los recientes graduados, que algunos ya se están sumando como docentes, y eso nos llena de orgullo porque nos retroalimentamos. Emilio, nada, de 10 para vos, hoy aprobaste el examen, te súper agradezco siempre que estás tan comprometido, porque la realidad es que uno podría dar una clase y terminar las cosas así, digamos, dar las clases como estamos habituados a dar, y en realidad vos siempre estás proponiendo cosas junto a Hugo, con una gran dupla, y siempre proponiendo cosas para hacer y demás, lo mismo que Martín. Así que espero que el año que viene, dado que ya estamos iniciando noviembre y nos quedan 3 semanas de clases, no nos daba la agenda para hacer otras cosas más, pero el año que viene, bueno, que tengamos nuevas propuestas y que, repito, a los alumnos, los observatorios y todo lo que proponemos en la universidad es especialmente dirigido a los alumnos. Necesitamos que se sumen, porque son espacios para ustedes. En este caso es Medio Oriente, Susana Pereira está trabajando con temas, por ejemplo, de Malvinas, y así sucesivamente, tema de género están trabajando la profesora Colota, y así podría seguir nombrando los demás docentes. Por último, ahí les puse en el chat, los quiero invitar, que es la última actividad que hacemos este año. Se los dejé para los que no son alumnos de UAI, a los alumnos de UAI les va a llegar la invitación, pero ahí les puse en el chat, déjenme hacer este aviso parroquial, el próximo jueves, 12 de noviembre, el jueves próximo, de 19 a 20:30, nos va a visitar el doctor Cristian Asinelli, que es un funcionario top, digamos, del gobierno actual, es el actual subsecretario de Relaciones Financieras Internacionales para el Desarrollo de la Nación Argentina, dependiente exclusivamente de Presidencia de la Nación. Me parece que está muy bueno porque va a dar una charla sobre lo que es la gestión de políticas públicas en contextos adversos, ¿no? Fundamentalmente porque en el área de ciencia política, uno de los grandes temas es las políticas públicas, para relaciones internacionales también. Y bueno, él nos va a explicar, o nos va a orientar, o nos va a decir cómo es la bajada teórica a la práctica. Así que esperamos que puedan participar, seguramente en la semana los profes se las van a estar anunciando y recordando, pero bueno, aprovechaba el espacio para difundirlo. Así que bueno, nuevamente felicitaciones, muchas gracias a todos los disertantes, a los profes y a los graduados, y obviamente a los alumnos que están participando y a la gente que se sumó a la propuesta. Muchas gracias, Emilio, muchas gracias, Hugo. Muchas gracias, Juan. Bueno, saludos a todos entonces, gracias por tus palabras, Juan, siempre el apoyo, más que agradecimiento no tengo, así que bueno, les mando un abrazo a todos y nos estaremos viendo en las próximas presentaciones del observatorio. Les mando un abrazo a todos. Bueno, buenas noches. Saludos a